con eso porque el Congreso no lo destituyó. Había que meter otra noticia importante en todos los medios nacionales, y la noticia de la semana pasada en todos los medios argentinos y también ahora en los medios internacionales es Venezuela, la situación de Venezuela. Por supuesto que nosotros escuchamos una sola campana de lo que pasa en Venezuela y no logramos que otras voces puedan transmitir lo que pasa en Venezuela. Y esta es Radio Rebelde, y esta radio rompe moldes constantemente. Y como somos rebeldes y rompemos moldes, vamos directamente a las fuentes. Por eso esta mañana en Radio Rebelde AM 740, en Rompiendo Moldes, vamos a hablar, y lo tenemos ya en línea, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está usted? Bueno, buenos días a toda Argentina, Radio Rebelde. Usted, padre Juan Carlos Molina. ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí como siempre, como la última vez que conversamos. Sí. En batalla y ahora nuevamente en victoria. Me alegra mucho estar en posibilidad de decir nuestras verdades, las verdades que callan los medios, y poder enfrentar tanta manipulación, tanta mentira, tanta agresión. Buenos días a todos, aquí a la orden de ustedes. Qué bueno, señor presidente, que quiero que toda la audiencia sepa que no es fácil poder comunicarse con un presidente, ¿no? Esto ha llevado un gran mecanismo, estamos desde las 6 de la mañana todos alteradísimos. Gracias claro, gracias. Para usted es fácil atender el teléfono, para nosotros es difícil llamarlo. Así están las cosas. Presidente... Que tenía como una hora aquí sentado esperando la conexión. Pero... Muy feliz. Bueno, presidente, a nosotros nos interesa mucho conocer de primera mano cuál es la situación actual de Venezuela, qué está pasando, qué está haciendo la oposición que no conocemos, ¿no? Porque tenemos una sola tapa de los diarios, queremos ver la contratapa, la otra parte. Bueno, nosotros somos víctimas de una agresión internacional que tiene su capítulo nacional con una oposición que se ha subordinado absolutamente a un plan intervencionista y que tiene como objetivo, bueno, llevar el caos a Venezuela. A Venezuela se le está aplicando varias fórmulas, ¿no? Parte de lo que se le aplicó a la Unidad Popular y al presidente mártir Salvador Allende, nos los han intentado inocular durante varias oportunidades, ahorita con toda la fuerza del poder económico. Y también fórmulas como la que se le aplicaron a Ucrania, de tratar de detener la sociedad, de someter la sociedad a través de la violencia, con grupos organizados. Nosotros hemos tenido que soportar 120 días de una campaña y de un asedio permanente, con violencia interna que ha tenido, bueno, como resultado centenares de víctimas, productos de la violencia, ¿no? La oposición venezolana en Venezuela ha tenido y tiene todas las garantías de participación política. Bueno, de hecho, ganaron la mayoría circunstancial el 6 de diciembre del año 2015 del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional. Tienen diputados, tienen gobernadores. Ahora te puedo decir, en la próxima semana comienza la inscripción para las elecciones regionales de gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país, y la oposición ya ha anunciado que después de toda esta andanada de violencia va a inscribir sus candidaturas. Pero a pesar de tener todas sus garantías de participación política, tomó el camino de la violencia, del derrocamiento del gobierno legítimo, de la obstrucción de la vida social del país, y eso fue lo que me obligó a mí, el 1 de mayo, a tomar una decisión, digamos, extraordinaria, que fue convocar, de acuerdo a los artículos de la Constitución, de acuerdo al derecho constitucional venezolano, convocar al poder constituyente originario, a una Asamblea Nacional Constituyente, que fue lo que sucedió el domingo pasado, una fiesta electoral donde el pueblo eligió una Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente se instaló el día de ayer y eso ha sido como un bálsamo para la vida social, política. La constituyente ha abierto las compuertas a una nueva etapa
Te hago este resumen, sí, bueno, porque yo sé que la andanada de desinformación, de campaña sucia contra Venezuela, digamos, es hegemónica. Yo confío, le digo a ustedes a Radio Rebelde, nosotros confiamos profundamente en el instinto, en la intuición de los pueblos de América Latina. Los pueblos de América Latina saben quiénes son los que resisten, quiénes son los que luchan, y saben quiénes son en cada país los que defienden los intereses populares. Nosotros hemos enfrentado uno de los ataques, de los asedios más feroces que en 18 años de revolución bolivariana hayamos conocido, y estamos empezando a transitar una nueva cuesta en paz. Vamos a reconquistar la paz, que es el bien más preciado que tenemos nosotros que cuidar. Presidente, ¿cuál es el interés que tiene Estados Unidos en derrocar el gobierno elegido democráticamente, legítimamente? ¿Qué busca Estados Unidos, con este ataque? ¿Qué hay de fondo? Dos cosas. Históricamente, Estados Unidos se ha creído el dueño de América Latina y el Caribe. Nos han considerado su patio trasero, con diversas variantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando existe un Obama, no lo dice lo contrario. Obama dice, cuando fue presidente, bueno, por su propia tradición política, que él está en contra de la visión monroísta, que está en contra de esa visión de vernos como patio trasero, aunque busque los mismos intereses. Pero en el caso de los republicanos y en el caso específico de este experimento extraño que es Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Y la llegada de los extremistas, de los lobistas, de los multimillonarios a las posiciones de poder más sensibles del imperio estadounidense, ellos vienen por la calle del medio a dar órdenes, a mandar, a tratar a los gobernantes como sus empleados domésticos, ¿no? ¿Cuál es el interés? Al final, en el caso específico de Venezuela, nuestra inmensa riqueza petrolera, gasífera y mineral. Venezuela tiene, como ustedes saben, la reserva petrolera más grande del mundo, la más importante, además certificada. El comandante Hugo Chávez tomó las previsiones para certificarla. Venezuela, bueno, está apenas en barco a 3 días de las costas de los Estados Unidos. Durante casi 100 años. 100 años. Venezuela, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, fue considerada y manejada como una especie de factoría petrolera, ¿no? Pero a eso le tienes que sumar, nosotros estamos certificando ahorita lo que pudiera ser la 4ª reserva de gas del mundo. Estamos certificando lo que pudiera ser la primera o segunda reserva de oro del mundo, reservas de diamante, cobre, hierro, aluminio, entre lo que son las riquezas naturales, ¿no? Que seguramente desviven de locura a aquellos que consideran que pueden repartirse las riquezas del mundo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, en Venezuela desde hace 18 años ocurre una revolución de dignidad, de independencia, una revolución socialista del siglo XXI. El proyecto que el comandante Chávez refundó, que es el proyecto original de nuestros libertadores, nuestro libertador Simón Bolívar, es un proyecto que, articulado a los proyectos progresistas, nacionalistas, populares, de izquierda de América Latina, comenzó a escribir una nueva etapa en la vida política, en la vida, podríamos decir, institucional, la vida social, cultural de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Y quieren esa riqueza, que ya no es material, sino es espiritual, es política, quieren extirparla, destruirla. Pero esto no es nuevo, esto es un conflicto que tiene 200 años ya, entre la visión de América para los americanos, del patio trasero, claro. Y la visión de los libertadores. Así que nosotros estamos defendiendo con mucha rebeldía, con mucha dignidad, con mucho amor, también con mucha firmeza y valentía, y podríamos decir hasta heroicidad, como lo hizo el pueblo venezolano el domingo 30 de julio. Estamos defendiendo un proyecto histórico que está de pie, que está firme
y que es la segunda razón de la locura, no solamente de los Estados Unidos, digamos de los sectores del poder de los Estados Unidos, sino de la locura de sus empleados domésticos que hoy gobiernan lamentablemente y destruyen desde su gobierno algunos hermanos países del continente. Por ejemplo, alguien que tú debes haber escuchado en tu vida, don Mauricio Macri, bien, que no solamente destruye al pueblo argentino, no solamente agrede a la clase obrera argentina, a los pensionados, a las madres de la Plaza de Mayo, no solamente encarcela a una mujer humilde de origen indígena como Milagro Sala, no, sino que es la punta de lanza de la agresión y ahora está buscando, porque es la punta de lanza, va adelante él en la agresión contra el pueblo de Venezuela, es la punta de lanza de la destrucción de la unión que hemos logrado en América Latina y el Caribe, sino que ahora es el portaestandarte de la búsqueda de un bloqueo económico, financiero, comercial, político, como el que se le hizo a Cuba en los años 60 contra Venezuela. Presidente, la mirada internacional nos lleva a que Venezuela hoy tiene un gobierno casi criminal y no se habla de la oposición. ¿La oposición en Venezuela es violenta? Bueno, esencialmente y estructuralmente es violenta. Y además su proyecto ha derivado hacia un proyecto neofascista, extremista, que ha inoculado odio, intolerancia. Ustedes deben saber que en Venezuela, en el transcurso de estos 120 días, por razones políticas, ideológicas o por razones hasta raciales, se han incendiado, se han quemado vivos a 29 seres humanos. Es terrible, de los presidente. cuales 9 fallecieron y 20 sufren graves consecuencias. No, aquí en Venezuela eso es muy famoso. Seguramente Clarín no lo dirá en Argentina, y los grandes medios llamados así, CNN, y todos los que todos los días vomitan sus mentiras y sus manipulaciones sobre nuestra patria. Pero aquí se ha quemado gente, se acosa gente en sus casas, se le marca las casas, ¿no? Yo a veces he dicho, sí, hemos visto fotos ayer. Unos meses me reuní con la comunidad judía hace unos meses y le decía que nosotros somos como algo así los nuevos judíos, ¿no? Se les marca las casas, lo que falta es que nos pongan una estrella en el pecho y nos persigan y nos metan en campos de concentración. Ten la seguridad que si aquí se hubiera dado la tragedia de un triunfo político, de un derrocamiento de la oposición venezolana, aquí en Venezuela se hubiera desatado una persecución peor que la que conocimos en las décadas de los 70 con Pinochet, con Videla, en Chile, en Argentina. Es muy una fuerte. derecha profundamente intolerante, persecutoria, y que además, bueno, tiene una cara, pretende presentar una cara buena, ¿no? El policía bueno, el policía malo que llaman, ¿no? Sí. Por debajo van los grupos violentos que queman, que destruyen, que matan, que chocan. ¿No? Ningún país del mundo permitiría, ningún país. Ustedes se imaginan, por ejemplo, en Buenos Aires, que los movimientos sociales que luchan por sus derechos, o cualquier movimiento político, tuviera grupos de 200, 300 personas que llevaran armas de tipo casero, que llevaran armas, que tuvieran solo el objetivo de quemar, destruir, y de manera consuetudinaria. ¿Ustedes se imaginan que eso sería tolerado por el gobierno argentino, por las autoridades, o sería promovido como algo a imitar por parte de los medios de comunicación? No. Ellos tienen su policía bueno, su policía malo. Tienen quien sale a destruir, a quemar, a matar, se organiza para eso. Y tienen los políticos que salen a poner una cara, una sonrisa, una voz suavecita con el marketing. Eso es lo que nosotros hemos enfrentado. Afortunadamente vamos nosotros encaminándonos por el proceso popular constituyente, activado el poder constituyente originario. Tengan la seguridad, Venezuela se va a encaminar y vamos a superar esta coyuntura también, la vamos a superar con creces. Estamos hablando con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, mire, queremos hacerle, alguien lo va a saludar, hemos llamado, queremos hacerle un cruce, le va a gustar este cruce. No me corte, presidente, le va a gustar. Hola, buenos días, Milagro, ¿estás ahí? Sí, estoy. Bueno,
Presidente, tenemos de un lado de la línea a Milagro Sala y del otro lado de la línea al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se pueden saludar si quieren. Qué buena sorpresa, Milagro, que Dios te bendiga. Un gran abrazo, hermana, toda mi solidaridad, todo mi cariño. Y lo mismo para usted también, querido presidente, lo mismo para usted, toda mi solidaridad y fuerza que en esto usted le va a ganar, ¿sí? Así es, y te digo lo mismo, Milagro, estamos igual, asediados, perseguidos, martirizados, torturados, sí, de manera injusta y ilegal por los mismos de siempre, las mismas oligarquías, Milagro. Resiste, que nos vamos a dar pronto un abrazo de victoria, Milagro. Te felicito por tu fuerza moral. Resiste, que nosotros llevamos en nuestra alma el espíritu rebelde de los libertadores. Me alegra mucho esta sorpresa. La verdad es que fue una sorpresa muy fuerte, querido presidente. Bueno, me alegra que los dos se hayan sorprendido y que haya sido por Radio Rebelde en este momento. Sabe, señor presidente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que Milagro no esté más encarcelada, no esté más en la cárcel. Le ha pedido esto al gobierno argentino y aún se siguen negando, ¿no? Milagro sigue presa y tenemos una persecución bastante fuerte con los pueblos originarios. Estamos esperando una resolución favorable del gobierno de Mauricio Macri y del gobierno del gobernador Morales en Jujuy. Así es, así es. Bueno, fíjate, yo creo que hay que escuchar sobre todo la voz de los pueblos y la voz de la justicia, ¿no? Lo que se ha hecho contra Milagro es una cosa que no tiene nombre, de verdad, perseguirla. Una mujer humilde, una mujer luchadora, una mujer sencilla. Yo he estado pendiente, sobre todo por Telesur, sí, veo los reportajes permanentes, casi diarios, de todo el proceso de persecución judicial, de criminalización de esta mujer sencilla, humilde, luchadora. Y yo clamo, al igual que tantas voces de América Latina y el Caribe y del pueblo argentino, porque definitivamente se haga justicia y se pase esta página de bochorno judicial contra nuestra hermana latinoamericana, sudamericana, argentina, Milagro Sala, y la podamos ver transitando sus caminos de lucha en las calles de Argentina muy pronto. Gracias, Milagro, gracias por darnos este ratito. Queríamos que se saludar al presidente. Vamos a seguir charlando con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un abrazo inmenso, Milagro. Bueno, muchas gracias por pasarme con el presidente Maduro. Bueno, un abrazo, después hablamos. Gracias, Milagro, un abrazo. Presidente, volvemos a la realidad de... ¿Te gustó? Me he emocionado mucho, déjame decirte, porque yo no conozco a Milagro. Milagro sí conoció, saludó, por ahí he visto una foto del comandante Hugo Chávez en una de las tantas visitas que hicimos a Buenos Aires, pero personalmente no la conozco y estoy seguro que muy pronto, así como fue el caso de nuestro hermano puertorriqueño, Oscar López, sí, que de tanta lucha, Oscar López Rivera, de tanta lucha, mira, alguna gente no daba con posibilidad y después de tanta lucha logramos su liberación, así como fue el caso de los 5 héroes cubanos, que parecía que era imposible que salieran del hueco, de las mazmorras, de las cárceles gringas, y logramos su liberación. Y estoy seguro que más temprano que tarde veremos a Milagro sonreír con sus pancartas, con sus cantos en las calles de Argentina. Presidente, hace un tiempo atrás el Papa Francisco, que lo ha dicho varias veces, está muy atento a lo que pasa en Venezuela, llamó a una mesa de diálogo que para la mirada internacional fracasó, para la mirada del mundo fracasó, y ahora sale a la luz, está en la portada de todos los diarios de Buenos Aires hoy, de Argentina, y ayer fue tema de que el Papa envió una carta o un comunicado oficial desde la Santa Sede, que no sabemos si es verdad o no es verdad, pidiendo que no se haga la constituyente. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Qué pasó con el diálogo que pidió el Papa? ¿Por qué se truncó ese diálogo? ¿En qué situación estamos? Bueno, ese diálogo fue truncado, fue saboteado por los mismos que planificaron esta arremetida violenta desde el mes de abril. No les servía un diálogo político con las cartas sobre la mesa, sobre los grandes temas. Si el diálogo hubiera continuado hace mucho tiempo, muchas de las cosas que
demandaban inclusive los sectores políticos de oposición y muchos sectores de la sociedad, los hubiéramos acordado. Ya el diálogo inclusive en el mes de noviembre, diciembre, arrojó un conjunto de resultados que luego, al empezar el año, comenzaron a ser bloqueados por parte de la propia oposición. Sabotear el diálogo fue parte de la estrategia para emprender esta campaña de violencia. Esto tiene mucho que ver con el cambio de la correlación de fuerza en América Latina y con la asunción y articulación de los gobiernos de derecha, extremistas, intolerantes, y la imposición de un modelo de relaciones internacionales que cambia el curso de lo que fue la fundación de la CELAC de UNASUR, claro, por parte, bueno, de los gobiernos, una coalición de gobiernos antipopulares que se han lanzado una agresión contra Venezuela. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? La articulación de un grupo de gobiernos muy antipopulares porque el pueblo los rechaza, pero antipopulares porque hacen políticas contra el pueblo de México, Colombia, Perú, Argentina, el golpe de Estado en Brasil. Mira, no es cosa poca, pudiéramos decir, ¿no? Y la llegada el 20 de enero de este año al gobierno de los Estados Unidos de otra situación, totalmente distinta. Los Estados Unidos, Departamento de Estado y los que toman decisiones dieron la orden de una arremetida, como son ellos, una arremetida total para el derrocamiento de la revolución y del gobierno bolivariano de Venezuela. Tiene que ver con eso, pues. Nosotros tenemos que estar muy claros lo que es el cambio y la correlación de fuerza de las visiones geopolíticas. En los Estados Unidos se ha instalado una visión que no tiene viabilidad, no tiene viabilidad en el mundo. Pretender gobernar el mundo, arrasar, utilizar las políticas otra vez de amenaza, de sanciones. Fíjate que el gobierno de los Estados Unidos en cuestión de una semana lanzó sanciones contra no sé cuántos gobiernos del mundo, Rusia, China, Irán, Venezuela. Se puede gobernar las relaciones internacionales y establecer relaciones de paz que fomenten la tranquilidad mundial por la vía de la agresión, de la amenaza, no. Por eso es que yo digo, en este caso se rompió el diálogo político para justificar una arremetida nacional, una arremetida internacional que no tiene precedentes, la arremetida que ha habido contra Venezuela. Se ha intentado 5 veces en el Consejo Permanente de la OEA expulsar a Venezuela, condenar a Venezuela, y no lo han logrado, ¿no? Bueno, de hecho, son muy fuertes las declaraciones, ¿no?, del que lleva adelante la OEA hoy. Sí, bueno, Almagro terminó siendo también. Sí, claro. Almagro terminó siendo un empleado maltratado, doméstico, subordinado, esclavo de los intereses, de los peores intereses de la ultraderecha estadounidense. En estos días él estuvo una sesión, ¿no?, especial, un foro, en el Congreso de los Estados Unidos, con un personaje llamado Marco Rubio. Claro. Y él terminó sentándose y poniéndose a la derecha. Bueno, la OEA terminó, digamos, en el mismo curso, en la misma dinámica de lo que fue la OEA en sus primeros 60 años. ¿Qué ha sido la OEA? Bueno, lo que llamó Fidel Castro el Ministerio de Colonia de los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Ahora, la OEA la que justificó la invasión a República Dominicana, Panamá, Granada, que justificó todos los golpes de Estado. Exactamente, que se cayó cuando se cayó la boca con Chile, se cayó la boca con Argentina en su momento. Ahora, presidente, ¿existió un comunicado oficial del Vaticano pidiendo que ustedes no hagan la constituyente? ¿Esto es real? Porque no sabemos la verdad. Bueno, oficialmente a nosotros no se nos ha entregado. Nada. Fue publicado por medios de prensa. Nada más. De todas maneras hay que entender, en esto quizás me meto en aguas profundas, pero vale la pena porque es por Radio Rebelde, si me lo permite. Sí, claro, por supuesto. Una cosa somos los católicos, los cristianos, el pueblo de Cristo. Una cosa es la trayectoria del Papa Francisco como defensor de los pueblos cristianos con su humildad, y otra cosa
muy distinta es la estructura de la Secretaría de Estado, del Vaticano, de la burocracia. Ay, Dios mío, mejor no digo más. No. Una cosa muy distinta, ¿no? Lamentablemente, este secretario de Estado, Monseñor Parolin. yo lo conozco muy bien. Claro, porque fue nuncio apostólico en Venezuela, cuando Chávez era presidente. Y yo era canciller, lo conozco muy bien. Yo lo recibí en Venezuela. Lo recibí en Venezuela y tuvimos buena relación. Buena relación. Y lamentablemente él ha caído en las manos de los sectores más extremistas de la cúpula de la Iglesia Católica en Venezuela, de los sectores que estuvieron siempre aliados al poder, a los privilegios de quienes gobernaron y destruyeron nuestro país durante casi un siglo, lamentablemente. Y ha puesto la Secretaría de Estado del Vaticano al servicio de la agresión contra la Revolución Bolivariana, contra el gobierno legítimo de Venezuela y contra Venezuela como un todo. Es lamentable. Es el primer lugar donde yo digo esto. Sí. Eso es muy lamentable y yo aspiro que como yo le digo a los obispos aquí, Juan Carlos, yo le digo a los obispos cuando me he reunido con ellos tienen una posición política marcada militante, pública, eso no se sabe en el mundo, pero ellos son militantes de la oposición, militantes, los obispos principales de la conferencia episcopal. Cuando la oposición convoca actividades, bueno, fíjate que ellos prestaron algunas iglesias públicamente para una actividad política de consulta interna que tenían los partidos de derecha en Venezuela, cosa única en 200 años en Venezuela, ¿no? Cuando yo me reúno con ellos, yo les digo, ¿por qué ustedes no son pastores de todos? O sea que yo no tengo derecho como católico, ¿no? Digamos, de toda mi vida, como miembro de una familia católica y cristiano, creyente, practicante, ¿no? No tengo derecho a que ustedes sean mis pastores. Ustedes son pastores solamente de un sector político de la sociedad parcializado. Yo creo que aquí ha habido una degeneración de la práctica del liderazgo religioso. No han querido rectificar. El comandante Chávez se los digo muchas veces, yo se los he dicho también de distintas maneras. Lamentablemente creo que no tienen capacidad para reflexionar y se los lleva más la pasión política de la parcialización con un sector de la derecha de la oligarquía venezolana, que el papel que tiene que cumplir de ser pastores de todos. Lamentablemente ellos han influido decisivamente en la posición política, porque es política, de la Secretaría de Estado del Vaticano. Es lamentable. Ojalá algún día también nos escuchen a nosotros. Ojalá no nos dejen que nos martiricen. Ojalá no dejen que a nosotros también, católicos, cristianos, nos martiricen, como martirizaron a cuántas generaciones, ¿verdad?, de argentinos, de brasileros, de chilenos, durante las décadas de los 60, 70, 80. Ojalá después no tengan que salir dentro de 20, 30 años a decir, cometimos un error, pedimos perdón, porque dejamos que hubiera una masacre en Venezuela, que se impusiera una dictadura, que se impusiera una invasión. Ojalá, ten la seguridad que nosotros lo vamos a impedir. Ten la seguridad. Ojalá ellos nos escuchen, ojalá escuchen al pueblo. Ojalá, fíjate, escuchen. Yo estaba hablando con el padre Numa Molina, quien te envía saludos. Gracias, sí, lo conozco. Hemos hablado varias veces con Numa. Sí, le decía a Numa que en el caso de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, del proceso popular constituyente, ojalá esa Secretaría de Estado escuchara la voz de millones de hombres y mujeres que de manera heroica salieron a votar, a enfrentar las barricadas, las balas, las agresiones, la intimidación en sus hogares. Millones de personas salieron en medio casi de una guerra que declararon en varios municipios del país, y obtuvimos lo que se llama un día de renacimiento, un día heroico, de una Venezuela heroica que existe, aunque no la muestre CNN ni Clarín. Presidente, estuvo con prisión domiciliaria López y volvió a la cárcel común. ¿Cuál fue el motivo?
¿Qué pasó? ¿Qué hubo de raro Bueno, que en un amanecer? Porque acá, imagínense que esa noticia la conocemos de memoria, desde el mismo momento, creo que nos enteramos antes en Argentina que estaba siendo apresado Leopoldo López que ustedes. así es, porque forma parte de la mediática mundial, del modelo, el guión que se establece, porque los sectores de poder de Estados Unidos han decidido que ese señor es el líder y tiene que ser el presidente de Venezuela. Yo lo decidí. En Venezuela hay un juicio, él es responsable, fue enjuiciado con pleno derecho a la defensa por los destrozos, las muertes del año 2014. Es un dirigente de la derecha extremista venezolana, formado en los Estados Unidos, que ha trabajado como agente de los gobiernos de Estados Unidos y lo han convertido en el héroe de la derecha mundial. Bueno, eso está en manos de los tribunales. Cuando se establezca, fíjate, te voy a decir también, cuando se establezca la comisión de la verdad, una comisión de verdad, justicia, reparación de víctimas, reconciliación y paz, que se va a establecer, me dice la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, con la que hablé temprano, que hoy se va a establecer ya la Comisión de la Verdad y se instala el día de mañana, empieza a trabajar. Yo aspiro que todos estos casos, con transparencia, se ventilen. Este señor mandó una carta a la Comisión de la Verdad que yo establecí el año pasado. Ya él está dentro del proceso de la Comisión de la Verdad. Ahora viene un proceso superior, que va a ser transparente, público, nacional, internacional. Inclusive me dice la presidenta Delcy Rodríguez que van a ser convocados un grupo de expertos en derechos humanos para que vengan a ver la verdad de Venezuela, y ojalá esa comisión, con la verdad, con la justicia en la mano, pueda establecer las bases de paz sólida para Venezuela. Hemos leído en algunos portales, yo no sé si es verdad o no es verdad, que fue suspendida del cargo la fiscal Ortega Díaz. ¿Esto es real, presidente? Hay un proceso, como en todos los países del mundo, hay un proceso por un conjunto de irregularidades, ¿no? Sí. Fíjate que es algo, te agradezco la pregunta, ¿no? Pero es algo sintomático, ¿no? Por ejemplo, te agradezco la pregunta y quiero que me interpretes bien lo que voy a decir. Yo sé que lo vas a interpretar. Estoy seguro que ni aquí en Venezuela, ni en Colombia, ni en Honduras, que te digo yo, ni en Francia, ni en España, podría ningún periodista de alguna radio, de alguna televisora, de algún medio de prensa local, hacer alguna pregunta sobre ningún país de nosotros. Por ejemplo, sobre situaciones internas, domésticas. Eso es un asunto doméstico. Sí. Y cualquier asunto doméstico, digamos, del funcionamiento de las instituciones, son tratados, bueno, y a veces internamente los países generan debate, tensiones, pero son problemas, asuntos del ejercicio de la soberanía política, institucional, constitucional de un Estado, ¿no? Venezuela lo convierte en temas nacionales. Yo me imagino a alguien que esté agarrando a esta hora una buseta, un autobús, ¿no? O el metro, o vaya en su carro, o esté en su casa tomándose un mate o un café, y entonces abra la prensa y tiene más información de los asuntos domésticos de Venezuela que a veces de los propios asuntos internos de los países. Totalmente, ¿sí? Por eso le pregunto por la fiscal, la conocemos más nosotros que los ciudadanos venezolanos. Por eso, entonces bueno, claro, siempre dispuestos nosotros a opinar y aclarar todas estas situaciones, pero un asunto doméstico como, bueno, ustedes vieron, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no?, morales y éticas, en Estados Unidos, cuando Donald Trump decretó ese aberrante y bochornoso decreto contra nuestros pueblos, ¿no?, criminalizando a los migrantes, ¿no?, tema que se ha olvidado. Quien ejerció la fiscalía en su momento se opuso. Claro. Y el fiscal de Estados Unidos lo sacaron, bueno, casi a patadas. Y nadie habló de eso. Yo no vi que la OEA, Clarín y CNN dijeran nada. No, es un asunto doméstico. Es verdad. En todo caso, está en proceso un juicio. Bien. Te aclaro entonces, después de decirte esto, está en proceso un juicio. Porque
unos procesos públicos, constitucionales, ella mintió y se comprobó la mentira, pues pública, notoria. Se inició un juicio de acuerdo a la Constitución ante el máximo Tribunal de Justicia, Supremo de Justicia. Ella se negó a asistir, mandó unos apoderados y el juicio está en pleno desarrollo. Bien. Esperemos que ese proceso continúe con plenas garantías y el asunto doméstico del ejercicio de la constitucionalidad en Venezuela, bueno, se cumplan los pasos que haya que cumplir y se tomen las decisiones ajustadas a derecho de acuerdo a un país independiente, soberano y libre como Venezuela, como son todos nuestros países. Hace unos días atrás se hizo en Mendoza, acá en República Argentina, la cumbre del Mercosur. Se trabajó mucho, el presidente Temer de Brasil y el presidente Macri trabajaron mucho para que se diera el apartamiento de Venezuela del Mercosur. Uruguay no prestó su voto, pero ahora pareciera que se están lobeando, que se está trabajando nuevamente. De hecho, ayer el canciller de Argentina se reunió con el canciller uruguayo y estaría la luz verde para sacar del Mercosur a Venezuela. ¿Sabe algo? ¿Esto es así? ¿Cómo ve la cosa? ¿Sale Venezuela del Mercosur? A Venezuela no la sacarán del Mercosur jamás, porque nosotros es como que nos sacaran de aquí, cortaran del mapa nuestro territorio y nos expulsaran de América. Nosotros somos Mercosur, de alma, de corazón, de vida, y unas oligarquías golpistas como la de Brasil y una oligarquía miserable como la que gobierna Argentina podrán intentarlo 1000 veces, pero nosotros siempre estaremos ahí, siempre estaremos. Ellos quedarán marcados para la historia, anótalo, porque nosotros seguiremos hablando muchos años. Quedarán marcados para la historia, como quedaron marcados los que persiguieron gente honorable y pueblos honorables de este continente durante el siglo. Esta lucha nos lleva muchos años y bueno, ellos tienen una correlación de fuerza favorable a la exclusión, a la persecución ideológica. Esto es la ideologización de Mercosur, la persecución ideológica. La triple alianza, pues, volvió la triple alianza, ahora contra Venezuela. Bueno, seguiremos nosotros con nuestra verdad defendiéndonos. Y nadie nos sacará de Mercosur. Así tomen medidas ilegales como las que han tomado. Nosotros estamos, de acuerdo al Tratado de Oro Preto, llevando todos nuestros recursos y demostrando la verdad. Venezuela ha cumplido más con Mercosur que los propios países fundadores. Eso le da vergüenza a ellos escucharlo. Nosotros hemos cumplido más todos los acuerdos de adhesión, de las normas. Recuerda que yo fui canciller. Sí, claro. Yo fui el canciller con quien ingresamos al Mercosur con nuestro comandante Hugo Chávez. No es tiempo de expulsiones, de divisiones, de destrucción de Mercosur, es tiempo más bien de unirnos y de generar un bloque económico, comercial, de potencia de desarrollo, de integración de las cadenas productivas. No, pero lo que pasa es que, ¿cómo puede actuar Temer, pues? Un hombre repudiado por el 95%, que dio un golpe de Estado, ¿no? Para nosotros inclusive es una medalla de honor que un gobierno como el de Temer y el de Macri nos acusen, ¿entiendes? Pasará la historia, ellos se irán y nosotros quedaremos aquí y tendremos nuestra medalla de honor de haber sido atacados y acusados. Y a Venezuela no nos saca nadie de Mercosur, así hagan ellos las ilegalidades, así nos metan presos como a Milagro Sala, hagan lo que hagan, nosotros seguiremos siendo Mercosur. Y ustedes verán, la historia es larga y la historia nos pertenece, como dice una canción por ahí. Me dio pie con esto de la medalla, no sé si les llegó la noticia, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ayer lanzó un tuit vía Twitter, dijo que le van a quitar la condecoración de la Orden de San Martín que le entregó en su momento el gobierno anterior. ¿Le van a quitar la Orden de San Martín, presidente? Bueno, aquí lo espero a que me la quite. Aquí lo estoy esperando cuando viene para que me la quite. Esa orden me la dio el pueblo argentino y no me la dio a mí, se la dio al pueblo de Venezuela, las luchas nuestras de todos estos años. Yo diría, mira, la obsesión es una obsesión fatal que tiene el señor Macri con Venezuela, con la revolución bolivariana, no es normal. Ojalá él tuviera esa obsesión para generar empleo en Argentina. Ojalá tuviera esa obsesión para atender a los pensionados, a los viejitos, a las viejitas. Ojalá tuviera esa obsesión para mejorar la salud del pueblo argentino.
Ojalá tuviera esa obsesión para recorrer los barrios, las calles, porque no sale de su palacio. Ojalá tuviera esa obsesión para atender a Argentina, las causas buenas de la Argentina, y no tuviera una obsesión diaria como empleado doméstico de los círculos de poder de Washington. Parece que tiene una competencia para superar a quienes tuvieron aquella relación carnal, nefasta, que se vea en el retrato de dónde están hoy los que se arrodillaron al imperio yanqui, que se ve en el retrato dónde están hoy. Tiene una obsesión fatal, y la obsesión fatal lo va a llevar a seguir cometiendo errores. En todo caso, esa condecoración que lleva la marca, la fuerza histórica del gran libertador José de San Martín, la tiene el pueblo de Venezuela y siempre la va a tener, y no se la va a querer quitar ni Macri, ni mil Macri que quieran quitársela. Eso le pertenece al pueblo venezolano, y él queda como un ridículo al decir estas cosas, ¿vale? Que se ocupe de los problemas de Argentina y deje su obsesión fatal con Venezuela. ¿Sigue bailando con su mujer, bailando salsa? Sí, mira, me está llamando por teléfono ahorita. Dios mío. Pero usted le dice que está hablando con el cura de Argentina y ya está. Y mira, estoy hablando con Argentina, Silvia. Sí. Y me está preguntando en este momento si seguimos bailando salsa. Presidente, sí, siempre. Presidente, esperemos que la constituyente sirva para empoderar al pueblo, para que el pueblo siga teniendo derechos. La conozco a Delcy, va a ser un gran trabajo. Y le damos fuerza desde acá, desde Argentina, y gracias nuevamente por regalarnos este rato. Hemos hablado casi una hora, presidente, 50 minutos, le hemos robado 50 minutos de su tiempo. No es tan fácil. Gracias de verdad, y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Aquí estamos en proceso popular constituyente, buscando un renacimiento de las fuerzas democráticas, populares, revolucionarias de Venezuela, y tengan la seguridad que más allá de la manipulación hay una verdad, es la verdad profunda de una Venezuela heroica, que ama a Argentina. Nosotros amamos a Argentina, hemos aprendido a amar a Argentina, y nosotros cuando oímos el nombre de Argentina sentimos la grandeza de un pueblo, de verdad, un pueblo que se está levantando y que va a retomar sus caminos de historia. Muchas gracias, pues que Dios bendiga a Argentina. Que Dios bendiga a Argentina y que Dios bendiga Venezuela. Gracias, hemos hablado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por AM7 Radio Rebelde. Radio Rebelde. 11:59 minutos, así culmina este programa especial, entrevista concedida por el presidente Nicolás Maduro Moros a la Radio Rebelde de Argentina. Hoy sábado 5 de agosto de 2017, el programa Rompiendo Moldes, conducido por el